Dios a Sammy. Es bien curioso. Te voy a leer aquí. A la Iglesia Universal, 1 de enero de 1980, es la carta número 25. Dice, haciendo dócil nuestro corazón para llegar a ser el pueblo deseado de Dios que le sirve, le alaba y le adora. Esto es para la Iglesia Universal. Fíjate, la palabra de Dios viva, actual, más poderosa que la Biblia, según Gargamel. Cuidando cada día nuestra vida como plantas de Dios, para que lleguemos a ser el huerto donde Él se recree. En esto incluyo también el cuidado por los que os ministran. Le está diciendo a la Iglesia de la Luz del Mundo que cuiden a los ministros, ¿no? Te lo voy a poner en pantalla, no vayas a creer que estoy inventando. Que cuiden a los que os ministran, dice. Mira, Rambo, la palabra de Dios actual. A los cuales honráis con doblada honra, o sea, los están apoyando económicamente, ¿no? Y luego les dice Sammy a la iglesia, a ver, Montemayor, ahí te va tu palabra de Dios. Pero mi recomendación se extiende aún más allá. Le dicen a la Grey, Sammy le dice a la Grey, que celéis también en ellos por la integridad y santidad con que ellos han sido revestidos. O sea, a ver, iglesia, cuiden a los pastores, cuídenlos, que sean íntegros y santos. Ahora resulta que el pastor no va a cuidar a las ovejas, sino las ovejas van a cuidar al pastor. Y luego, pero dice la razón, ¿no? Pues algunas mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, y este verbo se lo copió a Pablo, se han introducido queriendo cautivarlos. Es decir, había unas hermanitas medias resbalosas ahí en la luz del mundo que se habían introducido a hacer caer a los pastores. Entonces les dice, cuídenme a los pastores, Grey, cuídenmelos. Y el verso 13 dice, se han introducido queriendo cautivarlos con una apariencia piadosa. Se introducen en las casas pastorales. Bueno, Big, que yo sepa, los que las llaman a barrer, los que llaman a las muchachas, y no llaman a señoras gorditas, llaman a las más guapas, a las casas pastorales, pero no, aquí Sammy dice, no, ellas se meten a las casas, es lo mismo que está diciendo Nazón, es lo mismo que decía Nazón, no, pues las señoritas no, yo no las violé, ellas se metieron aquí y me violaron a mí, ¿no? Su señoría, yo ni las forcé ni les puse pistolas, o sea, ellas se metieron y ellas se metieron conmigo, pues yo qué podía hacer, ¿no? Pero aquí Sammy les está diciendo, algunas mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, se han introducido queriendo cautivar los pobrecitos de los pastores, caramba. Con una apariencia piadosa se introducen en las casas pastorales, incitándolos al pecado. Afigúrate tú, chencha. Ahora las hermanas de la luz del mundo que andan en las casas pastorales son las culpables, ¿no? Y ocasionando la caída de muchos, y lo ponen en mayúsculas. No sé si Montemayor también cayó en esta tanda, por eso le quitaron el pastorado. Dice, ocasionando la caída de muchos servidores de Dios que por esa razón ya no andan en la obra. Qué palabra de Dios, ¿no? Y luego dice, así como también de algunas anomalías en la potestad que tienen sobre vosotros, imponiendo una autoridad arbitraria y no cimentada en la fe y doctrina de Dios. O sea, aquí está incitando a la grey a que cuide a los pastores, porque hay mujeres malas entre ellos que hacen caer a los pastores. Y también no se dejen de los pastores, porque son medios autoritarios, ¿eh? Dice que esto también es deber vuestro en lo que podáis ayudarlos. Podéis ayudarlos, pues si les obedecéis, dijo el apóstol. O sea, él no es apóstol, él está citando ahora a un verdadero, o sea, a Pablo. Es también porque habéis considerado el éxito de su conducta. En otras palabras, si se porta mal, no le hagas caso al pastor, ¿no?
Oye, qué palabra de Dios. Por ello pienso, y esta es una parte muy chusca de la palabra de Dios para nuestra era, por ello pienso que como padres debéis acercaros para prevenir ese peligro. O sea, cuiden a los pastores en lugar que los pastores los cuiden a ustedes. Porque estas hermanitas son seductoras, ¿no? Pues siendo humanos, están expuestos a cometer algún error en estos tres elementos tentadores: las riquezas, el linchamiento y las mujeres. Ah, qué cosa tan novedosa. Esta es palabra de Dios. Y bien haréis en avisar, fíjense la parte chusca, y bien haréis en avisar cuando veáis ese peligro a vuestro hermano Samuel, como ayuda espiritual a vuestros pastores, a la iglesia y al deseo de Cristo. Dice, si es que en cierta forma haya temor de escribir a su hermano, o sea, a ver tú, peligreros mundanos, si tienes miedo de escribirme, porque penséis que su hermano os descubrirá ante vuestro encargado y después tendréis represalias. Oye, pues qué palabra de Dios tan autoritativa, ¿no? No será así. Pues vuestra carta la tomaré como un aviso preventivo, o sea, acá entre nos, pues no te preocupes, para la conservación en santidad de todo el cuerpo de Cristo. No, pues con esta palabra de Dios, ahora tenemos mandamiento en esta nueva era apostólica de cuidar cuando una hermana va a la casa del pastor y chismearle al Sami, porque pues tú sabes, ¿no? Las que andan barriendo ahí son medias... no, hermanos, esto verdaderamente es una gran payasada. Y por último concluyo. A ver, si la Biblia no es palabra de Dios y las cartas de Sami sí eran palabra de Dios y ahora las cartas de Nazón, ¿por qué nunca he visto a Montemayor, a este señor que predica en Ibiza, España, a este Alkazuki no sé qué, o algún predicador de la luz del mundo, decir, aquí está la palabra de Dios? A ver, esas hermanas calenturientas que se meten a las casas de los pastores, ¿por qué nunca citan las cartas de Sami? Si la Biblia no es la palabra de Dios, ¿por qué siempre abren la Biblia? Ah, pero no es palabra de Dios, porque hay un apóstol vivo.